Oramos, hermanos, pidiendo a Dios sabiduría y dirección en esta tarde. Oramos. Padre bendito, en estos momentos queremos disponer nuestros corazones para escuchar de su palabra en nuestras vidas. Pedir, Señor, de su bendición para ser dirigidos por medio de su Espíritu Santo, para poder sacar de ella lo necesario para nuestras vidas. Y Padre, pedimos muy en particular, Señor, que usted permita que esas enseñanzas que su palabra contiene puedan formar parte, Señor, de nuestra vida y podamos poner en práctica, Señor, aquellas cosas que su palabra nos muestra y tener cuidado, Señor, también con algunos peligros y advertencias que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Roma, que de igual manera, Señor, esas advertencias pueden aplicar para nuestra iglesia y cualquier iglesia en este momento o en cualquier momento de la historia. Gracias por su palabra, Señor, y pido, Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar de su palabra, y usted me permita, Señor, ser de bendición para su pueblo y ser yo mismo bendecido por medio de su palabra, Señor. Y Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Hoy estoy compartiendo con ustedes en esta prédica de la tarde un enfoque relacionado por ahí a lo que es peligros para la iglesia. Hermanos, esta parte de la escritura posiblemente es un pasaje que a lo mejor no había puesto mucha atención hasta hace algunas semanas atrás, que alguien lo estaba leyendo y me llamó la atención encontrar en medio de tanto saludo, no sé si podemos verlo en el capítulo 16, un párrafo apartado o una sección especial donde va a hablar el apóstol Pablo de algunas necesidades para la iglesia o algunas advertencias. No sé, creo que en la mayoría de las versiones, bueno, quien trae Reina Valera 60, no aparece ningún título ahí, pero si alguien ahorita trae alguna otra versión, posiblemente va a aparecer en el versículo 17, del 17 al 20 va a aparecer advertencias, o he visto por ahí en NBI, creo, NTV, estuve checando en la semana, y algunas de ellas venían advertencias para la iglesia. Pablo toma de alguna manera un tiempo después de estar compartiendo todos los nombres que aparecen en el capítulo 16, una serie de nombres bastante, algunos de ellos graciosos para nosotros o por lo menos para mí, porque aparecen diferentes nombres ahí, como un hombre llamado Tercio, quien escribe la epístola, un hombre llamado Cuarto, y algunos tipos así, ¿no? Alguien dijo que no, posiblemente estos eran hermanos y los papás de ellos no se la complicaron, así como salieron les fueron poniendo primero, segundo, tercero o tercio, cuarto y no sé hasta dónde tendrían, pero algunos nombres que por ahí aparecen, ¿no? Si alguno de ustedes, bueno, no tenemos ahorita las hermanas que están embarazadas, si quisieran un nombre para un hijo, posiblemente aquí encontrarían varios nombres que podrían utilizar, porque vienen muchos nombres en el capítulo 16, pero lo que me interesó, hermanos, dentro del 16 no son tanto los nombres. Mi hija ya tiene ahorita 7 meses, entonces ya no ocupe ninguno de ellos y vienen más hombres que mujeres, ¿no? Pero puedo decirte algo, me llamó la atención esta advertencia que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Roma, una iglesia que Pablo esperaba de alguna manera algún día visitar. No sabemos si él cumple su deseo o no, pero de alguna forma había este deseo de Pablo de ir a visitar esta iglesia y estar con ellos enseñando algunas cuestiones. Y en medio de ello, hermanos, lo que encontramos sí son estas advertencias. Y de aquí toma sentido de alguna manera la prédica que hoy quiero compartir contigo, que lleva por título Peligros para la Iglesia. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando hablamos de peligros para la iglesia, hermanos, los peligros normalmente que las iglesias experimentamos no son peligros de afuera, sino son peligros en muchas de las ocasiones internos. Es decir, algunos de nosotros en algún momento con deseos o delirios de sentirme importante, en algún momento intento separar a veces un grupo de la iglesia, intentamos distorsionar la verdad de parte de Dios, en particular la doctrina, porque es lo que va a tocar. No voy a hablar mucho de prácticas, sino más bien de la doctrina, que es esencial para la iglesia de Roma y que habían algunas personas posiblemente que estaban intentando distorsionar esto. Recordemos que en la antigüedad, en el libro de Romanos, había algunos predicadores itinerantes, pero también había algunos predicadores de la misma iglesia, y algunas iglesias empezaban a ser divididas por aquellos personajes que querían figurar dentro de ellos en algunas cuestiones. Si leemos por ahí, hermanos, si de alguna manera, Primera de Corintios, en el capítulo 1 al capítulo 13 hasta el 4, encontramos esto. ¿Recuerdan aquellas divisiones de los que eran de Pablo, los que eran de Apolo, los que eran de Cefas, y los disque más espirituales que eran de Cristo, que al final de cuentas terminaban haciendo un segmento dentro de la iglesia? El libro de Romanos manifiesta por lo menos, o lo que encontramos aquí,
son algunas personas también que dentro de ellas están provocando algunos problemas. Y yo creo que los problemas en algunas ocasiones, hermanos, son provocados, o los peligros esos que se provocan o que pueden estar latentes para la iglesia, son provocados por gente que somos activa, pero también gente pasiva, que a veces no hacemos lo que tendríamos que hacer, porque hay una exhortación de Pablo aquí, dice, cuando alguien traiga una doctrina diferente, ¿qué es lo que deberían de hacer? Alejarse de ellos, es decir, pararlos en seco con la doctrina que están predicando que no es adecuada. Y yo casi estoy seguro que en algunos momentos esta iglesia, como cualquier otra, han llegado algunas personas, se han infiltrado en ella en algún momento y han predicado en algún momento algo fuera de la Biblia. Hay iglesias que hoy creen que la salvación se pierde. Hay iglesias que hoy creen que Jesucristo no es Dios, sino un modelo de ejemplo para los cristianos. Y yo digo en medio de todo esto que el Espíritu Santo no es una persona, y lamentablemente han venido de alguna forma a distorsionar la enseñanza que la Biblia contiene, y las iglesias lamentablemente, algunos de estos personajes que empiezan a predicar algunas cosas fuera de la Biblia, empiezan a asumir esa como una predicación válida. Y yo digo lamentablemente, a lo mejor están contribuyendo por no oponerse a lo que alguien dice. Si Pablo dice aquí algo, hermanos, lo que encontramos en estos versículos es oponte a esto. No puedes permanecer inmóvil ante una distorsión de la doctrina bíblica. Y ojo, vuelvo a decir, hay cosas que son prácticas de lo que pensamos, pero hay cosas que son doctrinales y esas cuestiones no son negociables. Mira, hay cuestiones de práctica. Si el culto lo tenemos a las 12, tenemos 2 cultos el domingo, tenemos solamente uno. Si a 12 lo cambiamos y en lugar del estudio bíblico metemos otra cosa, son cuestiones, hermanos, prácticas, o sea, de práctica en la vida cristiana. Pero lo otro que estoy comentando es doctrinal, y en la práctica creo que podemos tener cierta flexibilidad, porque cada iglesia somos diferentes y estamos ubicados en regiones diferentes, y te aseguro que las iglesias no somos todos iguales y en las prácticas manejamos cosas diferentes. Pero en lo doctrinal creo que ahí no hay vuelta de hoja y no puedo ceder, porque en el momento que yo cedo en doctrina realmente estoy abandonando lo que Dios ha trazado para la iglesia para seguir una enseñanza, a veces de hombre, que terminará llevándome a un lugar inadecuado y muy lejos de la relación con Dios y de agradar a Dios con mi vida. En la semana esta platicamos un poco y yo me vino a la mente algo, ¿no? Con algunos hermanos, me vino a la mente algo. Si tú vas a algunas iglesias de ejido, perdón hermano Fernando, yo sé que Tlahualilo no es ejido sino ciudad, pero la mayoría de las iglesias que están en zonas rurales, para que no se escuche tan mal, ¿no? Que no son tan urbanas, normalmente los cultos fuertes, ¿sabes cuándo son? No son a las 12 del día. Muchos de esos cultos tienen que ver con el culto fuerte es a las 6 de la tarde. Por lo tanto, algunas iglesias se han conformado a este tipo de cuestiones porque muchos de ellos se dedican a la agricultura. Y en las mañanas van y deshiervan lo que son el campo, cuando siembran el melón, siembran la sandía o cualquier otro tipo de siembra. Y mucha gente anda ocupada desde muy temprano, comienza sus trabajos laborales desde las 5 o 6 de la mañana y a las 10, 11, 12 del día van llegando a la casa apenas para descansar un rato, ir al culto en la tarde. Y yo digo, algunos de ellos tienen el estudio bíblico en la tarde en lugar de la mañana como nosotros. Y solamente el culto fuerte es en la tarde más que en la mañana y son prácticas. No quiero hablar de prácticas, sino quiero hablar de la parte doctrinal porque es la médula final de cuentas del evangelio. Y creo que cuando hablamos de esto, hermanos, algunos tenemos este tipo de cuestiones. Y nuestra iglesia, me parece, ni cualquier iglesia puede estar exenta de estos y otros peligros que pueden aparecer para la iglesia en algunos momentos. Voy a invitarte a ir a la palabra de nuestro Dios y poder analizar, hermanos, en base a ella por lo menos 3 peligros que quiero compartir contigo. Algunos de ellos me parece que emanan directamente del pasaje y otros de ellos voy a tratar de invertirlos. Ahorita te voy a decir por qué los voy a invertir. En el tercero sobre todo. Pero comienza diciendo por ahí el verso número 17, hermanos, y voy a abrir por ahí, está en pantalla ya, pero tú tienes tu Biblia en tu mano, y dice por ahí el pasaje de Romanos 16, verso número 17, dice de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sirven a sus propios vientres. Aquí entro en la primera cosa, hermanos, en la primera advertencia que me parece Pablo está haciendo a la iglesia de Roma.
Una advertencia que aplica para cualquier congregación. Aquí aparece en pantalla. Voy a manejar esto como aquellas personas con deseos de control. Ahora déjame te digo por qué deseos de control. Porque el pasaje nos dice que aquellas personas no sirven a Cristo, sino sirven a sus propios, ¿qué? Vientres. Ahora, no sé si podemos identificar esto, pero esta es una expresión dicha por Pablo en algunos otros pasajes más de la Escritura. En algunos momentos él hace referencia a aquellos que sirven a sus vientres como aquellos que quieren llenar su estómago, y en algún sentido han dejado de trabajar y algunas cuestiones y buscan un beneficio propio. Pero aquí dudo, hermanos, que tengan que ver ni con la parte sexual ni con la parte de alimentación. Si no está hablando, me parece, aquellas personas que tienen un ego demasiado grande, que sienten que si no son parte de, como un personaje principal en algún momento, no son importantes para Dios. Y yo quiero decirte que lamentablemente en la iglesia tenemos que cuidar esto en muchos sentidos. Personas que en algún momento llegan y empiezan a crecer dentro de la iglesia, o otros que están dentro de la iglesia y buscan ese deseo en algún sentido de crecer, de decir, soy algo, tengo un liderazgo, tengo y esto y aquello, pero empiezan a causar algunas divisiones por las modificaciones de las doctrinas que se tienen. Para ejemplo de esto, hermanos, hay muchos ejemplos, no cito por cuestión de prudencia, pero hay muchas iglesias aún en la ciudad de Durango que han vivido este tipo de cuestiones. Y si tú vienes de alguna otra región o has estado en alguna otra parte, hay iglesias que han sido divididas por causa de algunas doctrinas que gente vaya e infiltra, que son doctrinas que ni son bíblicas, ni tienen un sustento escritural, pero mucha gente las empieza a creer lamentablemente. Y esta gente logra sacar un grupo de la iglesia para hacer su propia iglesia y decir, ahora sí soy o el líder o el pastor o no sé qué de tal grupo. Y yo digo, cuidado con ello, hermanos. Porque el pasaje Pablo nos dice, os ruego, hermanos, ojo con esto, cuando él dice este ruego, parecería ser una sección más, hermanos, como Romanos 12. De hecho, desde Romanos 12:1, cuando dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no vuelve a repetir esta expresión hasta el capítulo 16 en el verso número 17. Y es un ruego como lo está haciendo en aquel entonces, de una entrega a Dios. Aquí le está diciendo, iglesia, cuidado, les ruego mucho que cuiden o se cuiden de aquellas iglesias que tratan de meter división y tropiezo para la propia iglesia. ¿Sabes? Es triste de alguna forma reconocer, pero muchas de las iglesias bautistas, lamentablemente, crecemos más por división que por multiplicación. O sea, esto es una realidad en muchos lugares. Y yo creo que Durango no es la excepción de ello. No conozco mucho la historia de muchas congregaciones de aquí, pero puedo decirte que es una práctica que últimamente ha resultado en el crecimiento para la denominación por lo menos bautista, división, cuando no debería de ser sino una multiplicación es lo que deberíamos de tener. Pero lamentablemente hay gente que llega y empieza a jalar para su molino, empieza a hacer cosas que buscan de alguna manera un beneficio. Pablo dice por aquí que estas personas no buscan ni la gloria de Dios ni agradar a Dios, sino se tratan de agradar, ¿qué dice? A sí mismos. Es decir, su ego elevado. Y déjame te digo, no solamente se tratan, sino me voy a incluir aquí, nos tratamos tal vez en algún momento, algunos de nosotros en ese ego elevado, porque ninguno estamos exentos. Y yo lo he dicho, aún el mejor pastor que alguien puede tener, una iglesia puede tener, puede en algún momento ceder ante esta tentación de infiltrar por mantener una iglesia o por hacer crecer a la iglesia doctrinas que van en contra de lo que Dios quiere y en lo que la Biblia ha establecido en algún momento. Por eso digo, no estoy predicando para ustedes, estoy predicando para todos nosotros, porque todos podemos ser presa de este ego elevado, de este deseo de alguna manera de servirse a sí mismo y no buscar un beneficio para aquellos que se supone es la iglesia de quien amamos, sino un beneficio personal en algunos momentos. Es decir, busco algo para mí, no algo que sea de bien para la congregación en algún momento. ¿Sabes, hermanos? Pablo hace ver a la iglesia que cuando estas personas llegan a la congregación o están dentro de la congregación, pueden romper lo que Cristo ha dado, que es la unidad de la iglesia. Porque ¿qué es lo contrario a la división, hermanos? La unidad. Lo que Pablo está diciendo, cuidado con ello. Porque cuando se rompe la unidad de la iglesia, es un descalabro muy fuerte para la congregación, que tarda tal vez algunos años en recuperarse después de este quebranto, de este desliz o de este descalabro que en algún momento puede darse. Y sabes, querido hermano, nadie, en ninguna iglesia estamos exento de ello.
las divisiones están a la orden del día. Y siempre hay gente o habemos gente que lamentablemente por esos deseos de sobresalir, por esos deseos de controlar, por esos deseos de sentirnos alguien, empezamos a provocar esto. Y Pablo dice, cuidado con ello. Cuidado, iglesia de Roma, no accedas ante lo que estos predican, porque lo único que traen es divisiones y tropiezos en contra, y es por eso que digo, hermano, estoy hablando doctrinalmente. ¿En contra de qué dice? Ojo con esto, no de las prácticas. Aunque alguien dijo, no, que las prácticas se dan en base a la doctrina, y esto es parte cierto. No puedo diferenciar a veces una de otra, pero estoy hablando aquí doctrinalmente. ¿Y sabes algo? Lo que esta gente estaba cambiando era la doctrina dada por los apóstoles por meter algunas cuestiones que eran de hombres. Alguna enseñanza que a alguien se le ocurría en algún momento y la hacía aparecer y la maquillaba. Y hay gente muy buena para hacer esto. Embarrar de Biblia las doctrinas heréticas y después presentártelas como si fueran doctrinas bíblicas. ¿Sabes? Uno de los peligros tal vez que hoy más tenemos tiene que ver con el humanismo. Cuando empezamos a elevar demasiado al ser humano y lo embarramos de Biblia con algunas embarraditas para hacerlo y ponerlo en un lugar donde no debería de estar, pero lo hemos colocado en este lugar. ¿Has escuchado? Hay gente que cree esto, es decir, gente que cree en el humanismo o un humanismo disfrazado de Biblia en algunos momentos o embarrado por Biblia, donde el ser humano es quien mueve a Dios para donde quiere, donde el ser humano es lo principal de este mundo. Y luego nos la empezamos a creer y creemos que Dios es nuestro siervo que atiende todo lo que tú y yo queremos porque somos la niña de los ojos de Dios. Porque no estoy diciendo que esto no sea así, lo único que estoy diciendo es que tenemos que estar en el contexto donde deberíamos de estar. Porque algunos ya nos creemos más que Dios, les dije creo que hace 2 prédicas, ¿no? Algunos creemos la cuarta persona de la Trinidad. Y no hay eso, o sea, no debería de haber, pero algunos creemos que estamos ahí. Y yo digo, cuidado con esto, porque algunos llegamos a ese punto. Pablo le está diciendo a la iglesia, cuidado con esto, ahora, hermanos. Este ruego me parece que es importante e interesante, ya que se atraviesa en un contexto donde Pablo no está dando exhortaciones, sino saludos. Y si tú puedes ubicar en el verso anterior a este, que es el verso 16 del pasaje, Pablo habla acerca aún de saludar a los hermanos en ósculo santo, es decir, con un beso, en amor, en pocas palabras, a aquellos que están cercanos a ellos. Pero no sé si en ese momento se acuerdan, normalmente así escribe Pablo, está hablando de un tema y mete otro, luego de un momento a otro, y él dice, ya que me acordé, no a todos los saludes de la misma forma, sino hay un grupo de creyentes, ya sea fuera o dentro de la iglesia, que tratan de meter cosas que van en contra de lo que la doctrina que los apóstoles nos dieron está enseñada ya, y alguien viene a tratar de cambiar esas cosas. Ahora, no es la primera ocasión, hermanos, que Pablo habla acerca de esto. Si alguno pudiéramos leer Gálatas, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero en Gálatas hay una exhortación también muy fuerte. Y creo que esto me lleva al segundo punto que quiero tocar con ustedes. Ahora, este es un punto, hermanos, donde es un punto activo. Alguien llega e intenta cambiar la doctrina que de alguna manera está en la Biblia para hacer lo que él quiere por un beneficio personal más que por el beneficio de la obra de Dios. Ahora, yo diría, ¿y solamente el problema es de aquel que engaña? No. Según el verso 18 nos dice esto y aparece por ahí enfrente. Y nos dice el verso 18, si alguien le puede mover a la presentación. Dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los que dice ingenuos, hermano. Ahora, aquí quiero resaltar también una parte, ¿no? Porque a veces juzgamos mucho este tipo de maestros. Y decimos que tal persona llegó y dividió la iglesia porque trajo tal enseñanza y llevó a la iglesia por un camino diferente. Ahora te pregunto, ¿el problema solamente es de esta persona que engaña? ¿De quién más es el problema? De la propia iglesia. Y hoy en día, hermanos, déjame decírtelo de esta forma. Y a lo mejor no sé si a alguien nos duela o a alguien le duela esto, pero me duele a mí porque creo que hoy muchas congregaciones estamos en un analfabetismo espiritual o bíblico. No conocemos mucho de Biblia, hermanos. Lo poco que conocemos de Biblia muchas ocasiones tiene que ver con lo que el pastor predica cada domingo, con lo que escucho en la escuela dominical y en el peor de los casos a veces con lo que estoy viendo en algunos programas en enlace o en otros más donde hay un sinfín de cosas que no concuerdan con nada con la escritura. Y luego somos bien buenos, ¿no? Para andar diciendo, es que tal pastor dijo esto, así como si fuera verdad.
Bonito sería que dijéramos la Biblia dice esto, porque creo que es ahí donde debería radicar lo que creemos, en lo que la Biblia dice, no en lo que el pastor MacArthur dice. No digo que esté mal, no digo que esto esté mal, puedes leerlo y gloria a Dios por ese hombre que es sabio y ha escrito muchos libros, pero yo digo, si vas a citar algo, cita más a la Biblia que cualquier otro autor. No es válido que tú digas lo que el pastor David dice, y qué tal que si lo que este dice es una loquera que se le ocurrió en la noche por cenar de más tacos y soñó algo que no debía o tuvo una pesadilla. Yo digo, cuidado con ello, porque de verdad deberíamos de validar en base a la Escritura. Y el pasaje nos dice que engañan ¿a quién? A los ingenuos, hermanos. Y yo creo que ese es un problema de muchas congregaciones. Creo que nosotros no tanto, pero podemos llegar a ese punto también, donde por causa de creernos que somos los que sabemos, ya no necesito de un estudio bíblico dominical, ya no necesito de un curso más, porque a final de cuentas toda mi vida he estado en la iglesia. ¿Y qué si de alguna manera hay cosas que no sabes todavía? O lo que aprendiste en algún momento lo aprendiste chueco y crees que es algo cierto. Pues estos hombres, hermanos, que es la iglesia de Roma, estaban en algún momento dentro de esto. El problema, lo digo, son personas no solamente con deseos de control, sino personas con falta de enseñanza, hermanos. Porque mucho criticamos al otro, ¿no? Y decimos, no, es que vino fulanito y cambió y hizo un desastre en tal iglesia y la tronó, la dividió, hizo esto y aquello. Qué mala onda de ese pastor o de esa persona, se va a ir al infierno con todo eso. Sí, pues posiblemente sí, si no es creyente. Pero el asunto, mi pregunta es, ¿sí que con la iglesia no pudimos detectar algo que no era correcto? Y si no pude detectar algo que no era correcto, entonces el problema no solamente es él, el problema soy yo. ¿Qué tanto de verdad conocemos de Biblia, hermanos? Mira, a veces por no dejar, me he metido en algunos momentos a internet hasta tratar de un autoexamen para mí mismo. ¿En qué sentido? Hay varias cosas en internet que te dicen un test para creyentes maduros. A ver qué tanto sabes de Biblia. Pues me gusta empezar a contestar algunos de ellos cuando tengo tiempo. Y yo digo, caray, me falta más conocimiento. Necesito leer más, necesito aprender más, necesito conocer más a Dios. Y yo creo, hermanos, que aunque conteste esos, en algún momento hay personajes que desconoceré, no del todo, pero no conozco del todo bien. Yo creo que la Biblia nadie la conoce al revés y al derecho, excepto Satanás. Él la conoce muy bien, no la practica, pero la conoce. Contigo, conmigo hay doble problema, ni la conocemos, ni la practicamos. Y yo digo, esto es un llamado para toda la iglesia. Y yo digo, desde que está, el que está como responsable de alguna forma, que es el pastor, necesita seguir aprendiendo cada ocasión que pueda aprender. ¿Sabes? Una de las cosas que yo me quejo, y voy a hablar aquí un poquito, pero no dañar nada con lo que voy a decir, de la ciudad de Durango, es que nos llega muy poca enseñanza en ese sentido. ¿Quieres tener un buen conferencista? Necesitas vivir en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Normalmente llevan conferencistas muy buenos para dar algunos simposios, algunas cátedras sobre algún tema en particular. Aquí en Durango es muy difícil. ¿Sabes lo que aquí llena un auditorio? Traer a Marcos Witt. Tráetelo y verás que se llena. Pero te traes un conferencista o un escritor de libros, 10, 12 cristianos andan yendo en algunos momentos para escuchar a ver qué dice ese hombre o qué escribió ese hombre. Y yo digo, tristemente, no llega mucho hacia las ciudades de provincia. No solamente es un problema de Durango, es cualquier ciudad de provincia. Porque tal vez no hay la cantidad de cristianos que pudiera haber para traer tal cosa o esta otra, o tal escritor, tal autor, tal conferencista. Pero una de las cosas que a mí me gustaba cuando estuve en la Ciudad de México era esto, que tenía acceso cuando iba en algún momento Charles Swindoll, en algún momento varios de los personajes como John MacArthur en algún momento, cantantes también, algunos de ellos con muy buena enseñanza, sus cantos como Steve Green, como Marcos Vidal. Y yo digo, me gustaba estar ahí porque era accesible para ir a un día de enseñanza, 2, 3 días para aprender algo sobre algún libro
que me interesaba en algunos momentos. Hasta aún en la UNAM se ofrecían cursos de hebreo y era algo que a mí me gustaba. Cuando quise entrar ya fue cuando yo salí de la Ciudad de México al ministerio que Dios me llevó después a Torreón, ¿no? Pero había muchas posibilidades. Pero para mí era triste que aún la gente de México despreciaba este tipo de cosas. Prefería otras cuestiones que no valen tanto la pena. Si algo vale la pena, me parece, en cuestión de estudio, hermanos, es aquello que tiene que ver con la Biblia y el aprender más de Dios en mi vida. Pues muchos creyentes a veces lamentablemente lo desprecian. ¿Y sabes qué pasa con ellos? Nos quedamos en un sentido de ingenuos a veces porque no conocemos realmente la Biblia. De ignorancia espiritual como algunos tal vez podemos estar viviendo en algún momento. Nos jactamos mucho de conocer a veces, pero en realidad nos hace falta conocer más. Yo creo que todo cristiano sincero podemos llegar a una conclusión. Conozco algo de la Biblia, pero me falta conocer más. Yo creo que ese es el cristiano de verdad que tiene los pies en el piso. Porque aquel que los levanta cree que ya todo lo conoce. Cree que ya todo lo sabe. Y yo digo, mira hermano, la Biblia no cambia. Pero hay cosas que los creyentes necesitamos conocer mejor y vamos entendiendo a veces mejor la Biblia en algunas cuestiones que lo que antes entendíamos. Yo he dicho esto, ¿no? El pastor Francisco Castillo Carlos, que pastoreó por 42, 43 años la primera de Torreón. Él decía por ahí que cuando salió del seminario le enseñaron que había solamente 7 dones espirituales. O sea, esto no concuerda con lo que tú y yo encontramos hoy. Si yo preguntara los dones espirituales cuántos son, la mayoría diremos entre 21 o 22 dones, de los que están en la Biblia, de los que están literalmente en la Biblia. Pero él dice que le enseñaron, el maestro que le dio dones espirituales le dijo que solamente había 7. Y cuando él encontró lo demás, cuando fue leyendo la Biblia y se dio cuenta que el maestro que le había enseñado no estaba totalmente en lo correcto. Ahora, para esto es necesario aprender, porque hay cosas que yo puedo decir desde aquí y pueden estar erradas en algún momento. Y si yo no leo, si yo no aprendo, si yo no conozco, me voy a quedar con lo que el pastor dice. Y por eso les digo, algunos andamos citando al pastor en lugar de andar citando la Biblia. Yo digo, bueno sería citar la Biblia. No digo que sea malo citar al pastor, pero cerciórate de lo que el pastor dice, sea realmente lo que la Biblia dice. Si no, no lo cites. No lo cites. Sabes, a mí me encanta, quiero, de una vez ya que estoy aquí, quiero tocar un poquito. No voy a ir al pasaje, pero me ha encantado la iglesia de Berea siempre. La encontramos por ahí en el libro de Hechos. ¿Recuerdas qué hacía la iglesia de Berea cuando se le compartía algo de la Escritura? Una noche ellos se les compartía, Pablo llegaba y compartió en la iglesia de Berea. Y ellos dijeron, ok Pablo, aquí aguántanos un poquito, aquí terminamos la enseñanza de hoy. Se fueron a su casa y al día siguiente dijeron, sí tiene razón con lo que dice porque ya lo investigamos y damos cuenta que eso es cierto. Yo creo que esto debería de ser, hermanos, una buena base para el creyente. Sabes, yo he aprendido aún como pastor, no todo lo que alguien me da me lo como. O sea, esto yo tengo que entenderlo. Porque si yo me caso con un autor, hay autores que a mí me gustan mucho. Uno de ellos, Charles Swindoll, me fascina cómo escribe. Otro de ellos, John Stott, cuando hablamos de comentaristas, me gusta mucho. Pero puedo decirte algo, ningún hombre es 100% fiable. Solamente Jesucristo. Fuera de ahí, todos los demás autores pueden tener 98 aciertos por 2 errores, pero si yo me como los 2 errores, malo. Porque esos 2 errores lo voy a reproducir a los 150, a los 70, a los 60 que ministro. Y yo he aprendido esto. Necesito discernimiento de Dios para poder aprender lo que necesito aprender y lo que no tengo que aprender a desecharlo. Tampoco desecho autores a todos, hermanos. Yo creo que he aprendido aún de algunos autores que alguna gente no tolera. He leído libros de algunos autores. Por ejemplo, uno de ellos, hay mucha gente que discrimina y echa para un lado en algún momento a Rick Warren. Y yo digo, he aprendido cosas importantes de Rick Warren. No todo lo de Rick Warren me gusta, ni concuerda me parece con la Biblia, pero muchas cosas las he aprendido.
Estuvimos leyendo los varones hace como, ¿qué, hermano Hilario? Como 8 meses, 10 meses. Un libro que se llamaba Liderazgo con propósito. Y yo digo, aprendí algunos principios ahí, reforcé algunas cosas. Y hubo cosas que yo dije, pues como que esto no concuerda mucho con la Biblia. Hay otros personajes que no los menciono, pero de estos no he aprendido nada. Benny Hinn y otros más. No, la verdad no le encuentro ningún sentido a sus escritos. Pero la mayoría de los escritores cristianos tienen algo que te pueden enseñar aún en medio de errores que pueden tener. Para eso la Biblia nos dice que nos ha dado discernimiento. Escucharlo todo y luego después, ¿qué dice? Retener lo bueno y desechar lo malo. Creo que eso es una capacidad. Ahora, no que Dios te ha dado, sino que está en ti porque el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí. Y es algo que nos hace distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Quiero ir, hermanos, a la tercera cosa que quiero tocar en esta noche o en esta tarde. Dijimos que hay peligros para la iglesia. Gente con deseos de control que causan divisiones por causa de la doctrina. Gente, ¿qué dijimos? Con falta de enseñanza en su vida. Es decir, que tenemos un analfabetismo bíblico o espiritual, como quieras llamarle. Y hay una tercera cosa también, que en algunos momentos, hermanos, también hay gente que tenemos que tener un poco de cuidado con ello. Perdón por la imagen, pero fue lo más parecido que encontré ahí. Porque era un corazón malicioso y este tiene cuernitos y tiene algunas cosas, entonces ahí le puse malvado, pero si quieres ponerle malicioso porque no me alcanzó a entrar ahí en la presentación. Pero creo que es esto, dice el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos. ¿Sabes lo que dice? Si hay ingenuidad en la iglesia, no debe de ser en cuestión de Biblia. Debería de ser en cuestión de la maldad. Pero lamentablemente, hermanos, tenemos que reconocer como iglesia que en toda iglesia hay gente que es maliciosa en algunas ocasiones. Recuerden que en la iglesia hay trigo y cizaña mezclada. Yo no puedo decir quién es sí, quién es cizaña y quién es trigo, eso la verdad ni me interesa ni me importa. Pero lo que sí tengo que reconocer es que hay gente con malas intenciones. Aquí está hablando de lo contrario. ¿Te acuerdas que te dije que los 2 primeros puntos los iba a tomar tal y como estaba, en el tercero lo iba a invertir? Aquí está hablando no de gente maliciosa, sino más bien de gente buena para el bien y que no seamos malos para el mal. No, que seamos malos para el mal y buenos para el bien. Sí, ¿verdad? Ya lo invertí ahí todo. Dijo el Chapulín Colorado, esa era la idea. Cuando hablamos de esto, hermanos, sinceramente puedo decirte algo. Si alguna ingenuidad debería haber en la iglesia, tendría que ver con la maldad en el creyente. Es decir, que no debería un creyente tener maldad en su corazón y ser malicioso. Pero lamentablemente tengo que reconocer algo. En todas las iglesias donde he estado, encontramos gente que obra no adecuadamente. Es decir, encontramos gente que avienta la piedra y esconde la mano. Ahora, ¿cómo se llama esto? Maldad, hermanos, no puedo llamarlo de otra forma. Veía en la tarde, a la hora de comida, me prestó mi cuñado el celular para ver un video de un perrito que empuja a otro y se empiezan a pelear 2 perros. Y él se retira de ahí, ¿no? Él comenzó todo el pleito porque empujó a un perrito para pelearse con el otro. No sé si esto está truqueado o no, pero fue lo que aparecía en el video. Pero yo creo que vemos gente que a veces lamentablemente así le hacemos en la iglesia. Empujamos al ruedo, sabiendo que no le va a ir bien, y me retiro para que nadie me diga yo fui, no, yo ni estaba, ese día ni fui. Pues no, pero lo que hiciste la vez anterior, ¿qué es? ¿A quién te la quita? Entonces, de alguna forma, hermanos, creo que esta parte también tenemos que ser conscientes de ello. ¿Para qué? Para sacarlos de la iglesia, para expulsarlos. No, dice la Escritura que aún con esta gente que está dentro de la iglesia, hace ver lo que es verdadero. Y valoramos más aún lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces yo creo que esto no tiene que ver con andar expulsando a todos, porque capaz que en algún sentido algunos otros por algo que hagamos sin querer queriendo, dirían por ahí, me causa una expulsión. No, a lo mejor no lo hago con esa intención, pero hay gente que sí lo hace con intención. Yo he encontrado en las iglesias 2 tipos de personas en este sentido. La persona que es imprudente y la persona que con toda intención
causa un mal o trata de hacer un mal a otras personas. Yo digo, los primeros hay que ayudarles. ¿Por qué? Porque en esa imprudencia se traen muchos problemas para los demás, pero también para consigo mismos. Pero estos segundos, la intención no es ayudarles, sino exhortarles para que no sigan haciendo esto. Porque es algo que lamentablemente también daña. El apóstol Pablo reconoce esto y lo que él dice es, si en las iglesias algo requerimos es gente buena para hacer lo bueno. Es decir, si en esta iglesia vemos creyentes de verdad en Cristo, Pablo dice, pues haz lo bueno y que en eso realmente sea reconocido, pero que seas malo para lo malo, es decir, que te salga mal cuando quieras hacer un mal, te salga mal lo que hagas. Y sabes, hay gente que de verdad es así, o debería de ser así en Cristo. No sé si les he contado la historia, no, déjame pongo una historia de un servidor cuando era niño. No era tan malicioso, pero sí había maldad en mí, no era creyente a final de cuentas. Pero un día, no sé a quién de ustedes le he comentado, que abrí una coladera de esas donde hay alambres adentro, para que alguien se cayera. Tenía yo como unos 10 años, 11 años posiblemente, estaba en pleno receso, y yo recuerdo que siempre que tocaban la marcha de Zacatecas, que era típico en la escuela para salir corriendo hacia meternos, todo mundo saltábamos ahí y hacíamos esto. Y pegábamos en esa tapa. Yo dije, ahorita que me levante yo primero, les voy a quitar esa y la voy a mover un poquito. El primero que haga eso, se va a ir para adentro. Bien malicioso, ¿verdad? Yo. Bueno, eso fue lo que yo dije y así lo hice. Cuando salimos de receso, yo recuerdo que le pedí al maestro permiso para salir antes, ir a hacer la maldad que yo quería hacer. Y moví la tapa de tal forma que alguien se cayera y no era profundo, hermanos. Se da cuenta que estaba de aquí como al nivel más bajo, tal vez posiblemente, o sea, no era mucho. Dije, no se muere, no, pero a lo mejor se llevó un buen golpe. Y recuerdo que estuvimos en el receso y bla, 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 y platicando, y suena la marcha Zacatecas. Y soy el primero que corre. Y nunca me acordé de lo que había hecho. Les iba a decir que no dijera de esto a nadie, pero pues en algún momento alguien lo escuchará, ¿no? Y cuando yo caigo ahí, me fui casi medio cuerpo hacia abajo. Yo recuerdo que intenté hacer como que nada pasó, nadie me vio, ¿no? Me levanté todo aterrado y seguí corriendo hasta llegar al salón. Y después de rato la maestra me dice, ¿qué te pasó? Yo andaba con toda esa parte de que no quería que nadie me descubriera. Todo el mundo me vio que me caí, pero yo hice como que ni me dolió, ni nada sucedió y yo seguí corriendo. Y me dice la maestra, ¿qué traes ahí? Cuando volteo traigo todo el pantalón lleno de sangre, porque me abrí y me di casi hasta el hueso con el filo de la lámina. Y recuerdo que ese día me mandaron a casa y me dieron algunas inyecciones del tétanos por andar de maldoso, porque estaba oxidada esa lámina con todo lo que había ahí adentro. ¿A qué voy con esto, hermanos? Eso se llama la intención de dañar. Se llama malicia. Pues yo digo, así como yo caí aquella ocasión, ¿sabes cómo le llamamos a esto? Malo para hacer la maldad, porque yo mismo caí en lo que alguien quería que cayera. Pues yo digo, como creyentes creo que es lo que debería suceder en algunos momentos, cuando queremos hacer algo malo que no nos salga. Y decía un maestro del seminario, a veces somos torpes, hasta Dios tiene que ayudarnos con las maldades que hacemos, porque ni bien las sabemos hacer. Yo digo, cuando un cristiano no sabe hacer la maldad, gloria a Dios por ello, porque estamos hablando del tipo de cristiano que Pablo dice. Pero hay creyentes, hermanos, que hasta nos jactamos de la maldad que hacemos. Y decimos, no, mira, por mi causa que él ya ni viene, ¿verdad? Porque no sé qué hice tal día. Y yo digo, malo, eso debería darnos pena, vergüenza. No sé, meter la cabeza en el piso como las avestruces o algo por el estilo. Porque no debería de ser adecuado. Si Pablo nos insta es esto, hermanos. Cuidado con aquellas personas también de corazón malvado, porque el creyente no debería de tener un corazón malicioso, sino bueno, bondadoso. Por sí mismo, no por lo que Cristo ha hecho en su vida, hermanos. Mira, la poca pizca de bueno que tú y yo tenemos, no es gracias a nosotros. Es gracias a que Dios vive en nosotros. Antes de que Cristo viviera en nosotros, era malo, 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 malo y requete malo. Pero cuando Cristo viene a morar en nosotros, cambió esa esencia. Y no quiere decir que haya cambiado totalmente nuestra naturaleza, porque es una naturaleza caída.
Pero ahora el Espíritu Santo revierte en ese nuevo nacimiento, en esa parte espiritual, revierte lo que tú y yo somos en esencia, que es la maldad. Hay un tema que estarán tocando por ahí en el campamento, que les dije, ya encontré la publicidad, quien la quiera ver luego ahí al final está, puede salir y la ves porque ya la encontré. Y el tema central del campamento es, ¿por qué pecamos los creyentes? ¿Por qué es atractivo el pecado? Y yo creo que una de las cosas que tendré que definir, porque soy el conferencista, es por nuestra propia naturaleza. Como seres humanos, el pecado nos atrae hacia Él. Y por eso quien no tiene a Cristo, quien no tiene el Espíritu Santo, no puede contrarrestar nada, va directito hacia allá. Pero el creyente con el Espíritu Santo morando en su vida, contrarresta esa parte, o Dios contrarresta por él esa parte, de tal forma que ahora nuestro corazón no debería de tender hacia lo malo o a la malicia, sino ser buenos para el bien, haciendo lo bueno. ¿Sabes? Esto debería ser normal para cualquier iglesia. Una iglesia que hace lo bueno y lo hace bien. Porque en la iglesia no debería de existir la parte de la malicia. Pero lamentablemente tenemos que lidiar con gente en algún momento, o que está, o que ha estado, o que llegará si no lo hay. Porque a Dios a varias iglesias nos da 1, 2 o 3 para no dormirnos. Y hay que estar de alguna manera orando y confiando en Dios y persistiendo en Él. Y confiando en Dios en todo momento. Y yo digo gracias a Dios por ello. Decía el pastor Luis Gabriel César Insunza que Dios en algún momento empezó a llevarse a algunos miembros de su iglesia que eran muy buenos miembros. Y Él le dijo un día: Señor, te cambio como 8 de esos por uno de los que te llevaste. Estos sí llévatelos, si son 8 por 1, a lo mejor te conviene, hijo, ni Dios los quiso. Pero puedo decirte algo, no, esa gente es necesaria en las congregaciones porque nos hace depender de Dios. Nos hace confiar en Dios. Nos hace crecer en gracia para con Dios, en conocimiento de Él y en cercanía y en dependencia y en muchas cosas. Por eso digo, lo que Pablo dice no es échalos para afuera, sino ten cuidado con ellos. Y si algo vas a hacer en la iglesia, él dice que la iglesia es una iglesia buena para hacer el bien y pésima para hacer el mal, que no sepa cómo hacer el mal. No sé, hermanos, pero a mí me gustaría ser este tipo de persona. Dios ha venido transformando mi vida desde que yo le conocí. Pero me gustaría ser una persona, porque todavía a veces cuando intento hacer lo malo me sale. Y yo preferiría que no me saliera. Que fuera uno tipo de estas personas que él dice, malo para hacer lo malo. Pues yo espero que esta iglesia podamos ser algún día así, cada uno de los miembros. Que podamos batallar para hacer lo malo y no nos salga, pero que no lo sigamos intentando, hermanos, sino que nos demos por vencido a la primera y digamos, para el mal no sirvo, sirvo para el bien, porque para esto Dios me ha diseñado. Cuidado con ello, hermanos. Cierro diciendo lo siguiente: hay peligros en la iglesia. Cuidado con aquellas personas que predican doctrinas heréticas o que no son conforme a la Escritura. Porque hay personas que intentan crecer ellos, satisfacerse ellos, y por eso puse autocontrol, el deseo de control. No sé si lo apliqué como es, pero sí puedo decirte que esa gente lo que piensa es en sí mismos. Mucho egoísmo, mucho ego hacia ellos. Dijimos también cuidado con la otra parte, porque hay una contraparte. Los que se dejan engañar es porque les falta enseñanza. Hay analfabetismo bíblico o espiritual. Y yo creo que hay muchos de ellos podemos entrar dentro de esto. Y la tercera cosa es cuidado con las personas con corazones maliciosos. Y yo digo, estas 3 advertencias que Pablo hace aquí son constantes para cualquier iglesia, porque puede ser que no haya habido, puede ser que no lo haya, pero que si algún día alguien llega con esta intención, cualquiera de las 3. Bueno, la primera y la tercera, porque la segunda somos nosotros. Cuidado con ello. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta oportunidad que nos brinda de meditar en su palabra. Gracias porque a través de ella podemos encontrar, Señor, bendición para nuestras vidas. Podemos encontrar, Señor, la esencia de lo que debemos de ser, Señor, en usted. Y gracias, Padre, porque usted nos ayuda, Señor, y aún nos advierte de algún tipo de
peligros, Señor, que nuestra iglesia, como cualquier iglesia, puede vivir en algún momento. Y gracias porque nos hace ser conscientes, Señor, de que hay gente, Padre, que en algún momento puede llegar a tratar de cambiar lo que la iglesia ha aprendido a través de su palabra. Gracias porque puede llegar el momento, Señor, que tal vez hay personas que creyendo saberlo todo, Señor, dejemos de aprender, dejemos de nutrirnos, dejemos de conocer de su palabra, a tal grado, Señor, de ser engañados por alguien más en alguna doctrina herética. Y Padre, gracias porque nos advierte también que posiblemente en muchas iglesias o en todas las iglesias hay latente esta tentación de gente con un corazón malicioso que obra con toda la intención para causar un mal a la iglesia, a los creyentes, a algunas familias. No sé, Señor, hay muchas cosas que pueden darse, pero permita, Padre, que esta iglesia podamos ser conscientes y podamos tener discernimiento espiritual para entender lo que usted quiere sobre nosotros y poder detectar lo que esté chueco y errado, Señor, para resistir esas cosas y, como diría su palabra, para seguir lo bueno, Señor. Gracias por lo que usted nos da, gracias por lo que hace, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos adelante.